Al iniciar nuestro estudio segundo acerca del patrón del cristianismo, tenga en mente que el cristianismo está ordenado en base a un patrón y que la palabra patrón viene del griego tipos, una palabra bíblica que significa una especie de molde dentro del cual cada vez que usted vierte plomo obtiene la misma imagen. Ahora, hemos dicho que el cristianismo está arreglado en base a un patrón. Esto tiene una identidad definitiva. Si la iglesia está ordenada en base a un patrón, entonces puede ser distintivamente identificada. Queremos perseguir este estudio del principio del patrón y esta vez estaremos viendo el asunto de la fe y estaremos viendo dos aspectos de esa fe. En primer lugar, la fe es singular y en segundo lugar, la fe es distintiva. Ahora, cuando decimos que la iglesia es singular, queremos decir que solo hay una. Y eso es exactamente lo que nuestro Señor dijo en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 4, un cuerpo, y Efesios 1, 22 y 23 dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Ahora, hay tantas iglesias como hay cuerpos, pero Él dice que hay un solo cuerpo. Así que estamos hablando de la singularidad de la iglesia del Señor. Cuando hablamos de su carácter distintivo, estamos diciendo que tiene una identidad distintiva. Ahí es donde entra el patrón. Ahora, ¿qué es la fe? Esa es la fe cristiana. No es mi fe. No es la fe que usted puede tener en Jesús, sino que es lo que la fe cristiana ha producido en usted. La fe cristiana, es lo que debe creerse, es lo que debe enseñarse. Esto es lo que produce confianza en Cristo. Esa fe está en contraste con la fe musulmana o la fe hindú. Esta es la gran fe cristiana. Y esta fe es distintivamente singular. Ahora estudiemos esto mientras consideramos el hecho de que hay un patrón en base al cual el cristianismo está arreglado. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 6, versículo 7. La Biblia dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora, aquí la palabra de Dios crecía y los hombres obedecían a la fe. Cuando la palabra de Cristo era predicada, o es predicada, produce una fe como la que decimos. Es lo creído, es lo enseñado. Ahora, en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22, Pablo y Bernabé están exhortando a las iglesias a que permanezcan en la fe. Ahora, si una fe es tan buena como la otra, y eso es lo que dice la gente hoy en día, entonces, ¿cómo sabríamos en cuál permanecer? ¿Tiene eso algún sentido? Ahora, aquí en el libro de Gálatas, y en el capítulo 1 y versículo 23 declara, Pablo dice de la siguiente manera, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Usted puede predicar la fe. Si una fe es en verdad tan buena como cualquier otra, ¿cómo sabríamos cuál predicar? Y luego en el libro de Filipenses, y en el capítulo 1 y en el versículo 27, Pablo dijo que quiere que estos cristianos estén firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Note usted que dijo que podemos combatir por la fe. Usted puede estar seguro de ella. De otra manera no podría combatir por ella. ¿Suena razonable esto? Ahora, aquí en el libro de Judas, versículo 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La palabra contender es muy interesante. Es la misma palabra que se usaba para referirse a los gladiadores cuando entraban en la arena y solo uno de ellos salía. El otro no salía vivo. Y esta es la misma palabra, pelear por su vida. Judas exhorta al cuerpo de Cristo a que contienda ardientemente por la fe, pero usted no puede contender por la fe a menos de que pueda identificarla, a menos de que pueda identificarla distintivamente. Y note usted la diferencia entre esta y cualquiera que reclame serlo cuando no lo es. ¿Y qué es lo que encontramos? Es muy lógico que esta es una fe que puede ser predicada. He aquí una fe que puede ser obedecida, una fe que puede ser
en la que se puede continuar, una fe en la cual por la cual se puede combatir. Esto parece muy claro. ¿Ha usted meditado a leer el libro de Primera Timoteo cuando se trata acerca del asunto de la fe? Recuerde, esto fue escrito a un predicador y lo exhorta a predicar ahí mismo en Éfeso. En el capítulo 3 declara, aquí empezando en el versículo 13, porque los que ejerzan bien, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo obtenemos confianza en la fe si no sabemos cuál es esta fe que se distingue y define esta confianza? En el capítulo 4 dice en el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. He aquí una fe de la cual se puede apostatar. En el capítulo 5 declara en el versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dios espera de los suyos que cuiden de su familia, y si no lo hacen, puede usted estar seguro de ello, han negado la fe del cristianismo. En el capítulo 6 declara, en el versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, es decir, nuestra fe personal, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y luego dice, pelea la buena batalla de la fe. Nosotros debemos pelear la buena batalla de la fe. No de la fe budista, no de la fe musulmana, sino de la fe cristiana. ¿Cómo establecemos la diferencia si no podemos identificar esa fe? Y finalmente, trae la carta a una conclusión, aún hablando de la relación del predicador con la fe, y dice en el versículo 20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. He aquí una fe que puede ser seguida, en la cual podemos estar confiados, la cual podemos negar, de la cual podemos apartarnos. He aquí una fe de la cual podemos pelear, y una fe de la cual algunos han sido desviados. Yo no creo que haya alguna duda sobre eso. Dios es muy claro en su palabra, la fe singular. En cada caso, esto es lo que tenemos. En cada pasaje que hemos visto aquí, y en todos los que hemos visto en 1 Timoteo, se refiere a la fe como la fe. La fe singular, no solamente hay una. Ahora, el libro de Efesios, capítulo 4, empezando en el versículo 4 y hasta el 13, estudiamos esto con respecto a la identidad distintiva de la fe, mostrándonos, por lo tanto, que en el Nuevo Testamento hemos encontrado el patrón de la identidad para esa fe. Dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Así que hay una fe. Esa no es mi interpretación, es solamente revelación divina. Como usted ve, esto no es especulación. Esta es una cita de revelación divina, ¿no? Y dice, hay una fe. Ahora declara, empezando el versículo 11, que dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y estos son dados a la iglesia. ¿Con qué propósito? Él los dio a la iglesia para edificación, para el crecimiento de ellos, para que se enraizaran en la fe. Dice, hay evangelistas, pastores, maestros, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Observe el versículo 13, donde dice, hasta que todos, ve la universalidad de la exhortación, hasta que todos lleguemos, ¿a qué? A la unidad de la fe. De la fe. Ahora Pablo aclara que cada predicador cristiano, anciano, maestro, son dados a la iglesia con el propósito de llevar a la iglesia a llegar la unidad de la fe. Obviamente que ellos tienen que estar unificados. Van a tener que entender la fe y ser capaces de llegar a la unidad de la fe con el fin de traer a la iglesia al conocimiento de la fe y llegar a la unidad de la fe. Ahora, la Biblia es abundante en este aspecto, que solamente hay una fe que puede ser predicada y obedecida, en la cual se puede continuar, por la cual se puede luchar y contender, una fe que podemos negar, como dijo Pablo a Timoteo, una fe de la cual los hombres pueden ser desviados,
al error, solo hay una y cada uno de nosotros puede obtener la unidad de la misma. Hay solo una conclusión a la que usted puede llegar en base a esto. Es decir, que si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, y esta es que la fe está ordenada en base a un patrón distintivo e intencional, y la palabra de Dios expone cuál es esa fe. Así que la fe no es solo distintiva, la fe es singular, y solo hay una, y Dios tiene la intención de que la prediquemos, que los hombres la obedezcan y que contiendan por ella. Esto demanda que haya un patrón, por el cual la gente puede identificarlo hasta que Jesús venga. Ahora bien, si el cristianismo está arreglado en base a un patrón, creo que usted puede ver que esto lo prueba, junto con otros estudios, que definitivamente lo está. Entonces el cristianismo es completamente identificable y reconocible. Ese es el caso. De otra manera, no podríamos predicar la fe, creer la fe, continuar en la fe y contender por ella, ¿o sí? Así que el cristianismo está ordenado en base al principio de un patrón. Estudiamos dos cosas con respecto a esto. Consideremos ahora el hecho de que el cristianismo está ordenado en base a la verdad, y que el estudio mismo de la verdad muestra un cuerpo particular de verdades por las cuales los hombres son hechos libres del pecado, mostrándoles que la palabra de Dios, la cual nos presenta dicho cuerpo de verdades, es el patrón para la predicación, y el patrón para creer, y el patrón para obedecer con el fin de ser hechos libres del pecado. Ve a Jesús en Juan 8, versículos 31 y 32. Él dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, ¿qué es lo que le hará libre a usted? ¿Solo el conocimiento de ella? No. Sin embargo, tiene que conocerla. Si permanecéis en mis palabras, conoceréis la verdad. Pero usted no conocerá la verdad si no permanece en la palabra. Recuerde lo que ya hemos dicho. No encontramos la verdad en base a la subjetividad de nuestros pensamientos o a las experiencias existenciales. Usted no puede encontrar la verdad debajo de una piedra o de un árbol o en un desierto sin tener el Nuevo Testamento en su mano, de acuerdo a las palabras de Jesús. Ahora, si la palabra es la autoridad que Jesús dice que es, entonces pondremos atención a sus palabras. Él dice, sí, sí, sí. Una vez más, esta palabra es condicional. Si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad. Creo que debemos considerar esa palabra por un momento. Esa es la autoridad. ¿Quién tiene el derecho de hablar en asuntos de religión? ¿Qué es correcto y qué es lo incorrecto? ¿Y cómo podemos saberlo y saber que lo sabemos? Jesús dijo, y volveremos a esto en un momento, pero estamos en el libro de Juan, capítulo 12. Nuestro Señor dio podríamos decir, no solo una advertencia, un aviso. Dijo en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ahora, si la palabra de Dios va a ser nuestro juez, y usted puede estar seguro de ello, entonces ella es nuestra norma de vida. Usted puede estar seguro de ello, que es nuestra norma de fe. Usted puede estar seguro de que la palabra de Dios será nuestra norma para obedecer y para predicar y para seguirla. Ahora de regreso a Juan, capítulo 8, él dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, la palabra que será nuestro juicio, la palabra que será la nombre del juicio algún día, esta palabra nos hará libres. Si permanecéis en su palabra, la palabra os hará libres, pero el solo conocerla no nos hace libres. Pedro comentó acerca de esto después y dijo en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas. ¿No dirá usted que esto es cuando uno es salvo? Cuando su alma es purificada. Dios hace esto, pero nosotros cooperamos con Él. ¿Cómo? Él dice, habiendo purificado vuestras almas por medio de la obediencia a la verdad. ¿Cómo somos purificados por la verdad? ¿Cuándo es que la verdad, la cual Jesús dijo que si permanecemos en ella nos hará libres, nos purificará? Cuando la obedecemos. Así que debemos oír la verdad, debemos tener capacidad de distinguirla en medio de aquello que pretende ser la verdad, pero no lo es, y enseguida debemos obedecer esa verdad. Eso es lo mismo que dice en Romanos capítulo 6, 17 y 18, y ahí dice, en esa parte el apóstol Pablo, a los romanos, esto era lo que erais vosotros, y esto es lo que vosotros hicisteis y lo que llegaste a hacer. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y la versión moderna dice, y siendo libertados del pecado. ¿Cuándo? Dice Pablo que los romanos fueron hechos libres del pecado. Cuando obedecieron algo. Ahora ellos oyeron.
cuando estaban en pecado y perdidos. Escucharon una enseñanza específica y dijo, gracias a Dios, que aunque ustedes vosotros erais siervos del pecado, obedecieron algo de corazón. ¿Qué es lo que obedecieron? La forma de doctrina entregada a ellos. Y la versión en inglés dice, la New English Bible dice, habiendo obedecido el patrón de enseñanza que fue entregado, en el cual fuisteis educados. La oyeron, la entendieron, la creyeron, la obedecieron. Y la Biblia dice entonces, no antes, que fueron libertados del pecado. Ahora bien, la verdad que nos hace libres del pecado es el patrón de enseñanza que nos hace libres del pecado. Ambas cosas son lo mismo. Creo que usted puede entender esto fácilmente y concluir que el patrón que los romanos obedecieron, el cuerpo específico de verdad que Jesús dijo que nos hará libres, es el mismo cuerpo de verdad que Pedro dijo que los hombres obedecieron para ser purificados del pecado. Como usted puede ver, hay un cuerpo distintivo de verdad que la Biblia tiene para los pecadores. No para la gente que ahora es cristiana, sino para los que no son cristianos y que están perdidos, para que vengan a ser cristianos, para que la gente que no son hijos del pacto obedezcan los términos del pacto, para ser hijos del pacto. Personas que no son salvas, para que lleguen a hacerlo. Algo que es distintivo, de acuerdo a la Biblia, que debe obedecer cada individuo. Es decir, lo que Dios dice. Así que hay un patrón para la verdad. Un patrón distintivo. Para un ejemplo. Para poner un ejemplo, en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 7 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ahora está hablando a los cristianos, y la verdad de la cual ellos habían sido estorbados no era la verdad que los había hecho cristianos, sino la verdad en la cual, después de haber venido a ser cristianos, deberían andar. Hay un cuerpo distintivo de verdad por el cual los hombres son hechos libres del pecado. Y enseguida hay un cuerpo de verdad en el que Dios espera que anden todos aquellos que han sido libertados del pecado. Una ilustración se encuentra en Juan 17 y 17. En la oración del Señor al Padre, Él dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Esa es una gran declaración. De Génesis a Apocalipsis, he aquí la verdad. Ahora, ¿toda esa verdad nos hará libres del pecado? Bueno, lo que quiero decir es, ¿no hay un cuerpo particular de verdad el cual nos hace libres? ¿Cree usted todo? En el libro de Génesis, en el capítulo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y esa es la verdad. ¿Puede usted obedecer eso? Eso es exactamente lo que sabemos. Sabemos que Dios hizo algo. Usted no puede obedecer la creación de Dios, pero seguramente puede aprenderla. Así que esta no es la verdad que debemos obedecer, sino la que debemos aprender. Dice en el libro de Éxodo que los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo en seco y escaparon de Egipto a la libertad. Ellos obedecieron algo. ¿Qué? La palabra de Dios. Pero esa no es la palabra que obedecemos hoy para ser libertados del pecado. Hay un cuerpo distintivo de verdad, el cual Dios quiere que todos los hombres obedezcan para ser libertados del pecado. Ahora, luego entonces no solo hay una verdad distintiva, un cuerpo distintivo de verdad, el cual es la palabra misma en relación a ciertos asuntos como ¿qué es lo que el hombre debe oír? ¿Qué es lo que un hombre debe creer? ¿Qué debe obedecer? ¿Qué debe hacer para ser libertado del pecado y salvo, para ser purificado y llegar a ser cristiano? Un tema distintivo ha sido expuesto para que el hombre lo obedezca. Y lo encontramos en la palabra de Dios. Pero Jesús, en el libro de Lucas, capítulo 8, habla acerca de la palabra y la asemeja a una semilla. Pero Jesús hizo esto como una analogía, porque la semilla produce según su género, ¿o no? En la parábola del sembrador, en Lucas 8, 4 hasta el 15, dice que el sembrador salió a sembrar y dice, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. Usted está familiarizado con esto. Esta fue pisoteada. Las aves del cielo la devoraron. También dice que otra cayó en la roca y tan pronto como brotó, se secó porque no tenía humedad. Otra cayó en las espinas y las espinas crecieron junto con ella y la ahogaron. Y la otra, es la cuarta categoría de la semilla que se sembró, cayó en buena tierra. Nació y dio fruto a 100 por uno. Entonces Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, los discípulos no entendieron la analogía, pero seguramente entendieron la analogía hogareña, porque no podían ver cómo se aplicaba. Así que vinieron a él y le dijeron, Señor, ¿qué significa esto? Y él se lo explicó en los versículos 9 y 10, que esto se refería a la salvación en el reino de Dios. Y le explicó
empezando en el versículo 11. Dijo, esta, pues, la parábola, la semilla es la semilla de Dios. Y lo hace abundantemente claro. Dijo, los de junto del camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean, y mucho menos se salven. Versículo 13, la semilla que cayó en las piedras es semejante a la palabra de Dios que, sembrando en los corazones de los hombres, la reciben con gozo. Dice que por un tiempo tienen gozo, pero no tienen ninguna clase de raíz en su fe, y por un tiempo cree, pero caen en el tiempo de la tentación. Luego dice en el versículo 14, la que cayó entre espinos, la semilla que cayó entre espinos, es como la palabra de Dios que la gente oye, pero es ahogada por los cuidados y las riquezas y los placeres de la vida y no da fruto. Ellos llegan a ser cristianos, pero el fruto es ahogado. Luego dice en el versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La palabra es como la semilla, pero lo sorprendente de la semilla es que da fruto según su género. ¿No le da a usted gusto que cuando siembra un tomate no cosecha un melón? ¿No le alegra a usted que cuando siembra un campo de algodón va a recoger algodón y no tiene que preocuparse si va a salir trigo? ¿No sabe usted que cada semilla se reproduce según su género? De hecho, Moisés hace una gran revelación en el libro de Génesis, en el relato de la creación. En Génesis capítulo 1, empezando en el versículo 11, Moisés relata que Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Y fue así. Ahora, el primer árbol era adulto, creado milagrosamente. Luego empezó a propagarse por ley. La semilla contenida en él empezó a producir otras semillas. El primer nogal, completamente crecido, tenía la semilla que al caer produjo otros nogales. Los nogales no producen sandías. Nunca lo han hecho, nunca lo harán. La gente produce gente y los peces, peces. ¿No nos alegra esta diferencia? Así que usted puede estar seguro de que esta semilla producirá según su género. Ahora, la palabra de Dios es como una semilla. Si en verdad lo es, usted puede sembrar semilla cristiana en los corazones de hombres buenos y producirá cristianos. No producirá cristianos híbridos, este tipo de cristiano o aquel tipo de cristiano. Producirá el cristiano del Nuevo Testamento. Producirá la misma clase de cristianos que existían en el primer siglo. Producirá una iglesia porque cada cristiano es añadido a la iglesia. Hechos 2:47. La iglesia está formada por todos los que han sido salvos, porque la semilla de la palabra sembrada en sus corazones y mentes es el Evangelio. La semilla de Dios. Una iglesia identificable. Cuando la semilla se deposita en el suelo, se reproduce según su género. Con el cristianismo, la palabra cristiana, no adulterada por la sabiduría y las filosofías y las tradiciones de los hombres, solamente pura y simple, se predica del libro y la gente la oye, la cree y la obedece, se convierten exactamente en lo que Dios planeó que fueran. Y de otra manera, el hombre no puede ser salvo. ¿O sí? Así que pienso que la Biblia muestra de manera conclusiva que el cristianismo está ordenado en base a un patrón y que la iglesia tiene una identidad definitiva. Para que el hombre sea salvo, ¿qué es lo que debe hacer? Veremos que en la Biblia hay un patrón distintivo que todos los hombres deben obedecer para ser libertados del pecado. Note usted aquí, en el libro de Romanos, capítulo 6, en los versículos 17 y 18, un pasaje que hemos considerado 2 veces ya. Él dijo, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado. No antes de obedecer algo, creyendo. Usted tiene que creer, pero creer no es suficiente. Usted tiene que ir y obedecer aquella forma de doctrina para luego ser libertado del pecado. Ahora, el hombre no es libertado del pecado, sino hasta que ha obedecido una cierta forma de doctrina, un patrón de enseñanza. Esa palabra es la palabra tipos, y esta es la palabra que la versión
La versión New English Bible, digamos otra vez, ha traducido como patrón de enseñanza, lo que debemos escuchar y obedecer para ser libertados del pecado. Ahora, cuando quiera que sea que somos libertados del pecado, somos salvos. Mateo 1:21 dijo, y llamará a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, amigos, somos salvos del pecado. ¿Cuándo? Cuando una forma de enseñanza, un patrón de enseñanza, un patrón particular, distintivo de enseñanza, usted puede verlo en el Nuevo Testamento, el cual ha sido entregado a nosotros, y los hombres pueden oírlo, creerlo y obedecerlo, entonces son libertados del pecado. ¿Hay algún patrón que los hombres deben obedecer? Sí, y está reproducido aquí mismo en el libro de los Hechos. Jesús dijo a los apóstoles, antes de ir al cielo, y de predicar el Evangelio, y el día de Pentecostés lo hicieron. El Espíritu Santo vino y guió a estos hombres con palabras, Hechos capítulo 2, 1 al 4. Empezaron a predicar a Cristo crucificado, sepultado y resucitado. El apóstol Pedro los convenció de que aquel a quien habían crucificado era su Señor, hablando a los judíos, y ellos dijeron, ¿qué haremos? Hemos matado al Hijo de Dios. Y en Hechos 2:38 Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Ellos creyeron. Ellos estaban heridos en su corazón y dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro dijo, he aquí lo que harán. Arrepiéntense y bautícese cada uno de vosotros. ¿Ve usted el patrón? No hay excepciones. ¿Para qué? Para la remisión de los pecados. ¿Por la autoridad de quién? En el nombre de Jesucristo, por su autoridad. Y dice en el versículo 41 que 3,000 pasaron para ser bautizados. Y dice el versículo 47 que el Señor añadía cada día a la iglesia. Y ese es el nacimiento de la iglesia. Es el día en que fueron salvos. ¿Qué es lo que hicieron? Oyeron una cosa específica, creyeron una cosa específica, hicieron una cosa específica y fueron salvos y llegaron a constituir la iglesia. ¿Sabía usted que esto está reproducido no menos de 9 veces en el libro de los Hechos? El libro de la historia del principio de la expansión de la iglesia por el mundo. Dice lo mismo en Hechos, el 8º capítulo, que Felipe bajó a Samaria y les proclamó a Cristo. ¿No cree usted que proclamó lo mismo que Pedro allá en Hechos, en el 2º capítulo, cuando empezó la iglesia? Usted sabe que lo hizo. Y él estaba predicando por inspiración del Espíritu. Oyeron las cosas concernientes al reino de Dios y el nombre de Jesús. Hechos capítulo 12, y fueron bautizados hombres y mujeres. Y luego un mago, que se llamaba Simón, se dice que cuando oyó, creyó y también se bautizó. Así que lo que encontramos aquí es que los samaritanos y Simón oyeron la misma cosa que aquella gente en el día de Pentecostés, capítulo 2, Hechos capítulo 2, y creyeron lo mismo, hicieron lo mismo, la misma cosa que hicieron los demás, y obtuvieron la misma cosa, el perdón de los pecados. Luego en el libro de los Hechos capítulo 8 encontramos a Felipe bajando a un lugar donde intercepta a un eunuco y lo haya leyendo el libro del profeta Isaías y le predica a Jesús. Y cuando llegaron a cierta agua, el eunuco dice, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El predicador le dice, nada, si crees. Y él creyó. ¿Y qué fue lo que creyó? Oyó lo mismo que los otros habían creído, hizo lo mismo que los otros hicieron y obtuvo lo mismo que los otros obtuvieron. Y siguió su camino gozándose en su salvación. Y en Hechos capítulo 9 usted encuentra la conversión de Saulo. En el 10, la conversión de Cornelio. En el 16 encontramos 2 conversiones, la de Lidia y la del carcelero. En Hechos 18 encontramos la conversión de los corintios. Y en Hechos 19 tenemos la conversión de los efesios. Todos ellos oyeron la misma cosa, creyeron lo mismo. A cada uno de ellos se les mandó arrepentirse y ser bautizados. Hacer la misma cosa para poder recibir la misma cosa, el perdón. ¿Existe un patrón para el cristianismo? ¿No empieza esto a aparecer así? Y si usted el día de hoy obedece la misma cosa que ellos obedecieron, usted obtendrá lo mismo que ellos recibieron. Salvación de los pecados. Usted puede identificar el cristianismo, es distintivo. He aquí la naturaleza distintiva de la iglesia.